¿Por qué el terror en arrieros no necesita vampiros ni castillos envueltos en niebla? ¿Por qué será que el terror en los Andes pareciera más real, más frío, capaz de entumecerte la lengua, de cortarte el aliento? Parece que sonara como el restallar de un rebenque en una cueva oscura. Y nos persigue como esa culpa que pensamos que tenemos enterrada, pero nunca se fue de ahí. Bueno, bienvenidos al tercer episodio de este recorrido desorbitado. Es proyecto ganador de los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura 2025 del MINCUL. Y esta vez venimos con este libro, Arrieros, de Juan Morillo Ganoza, que construye todo un terror andino liberteño que va mucho más allá del costumbrismo. Prácticamente es como un manual de la culpa donde los objetos y el paisaje actúan como jueces implacables. Me acompañan como siempre David, Jimena, bienvenidos. Hola Xavier, hola Jimena, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, un libro, creo yo, importante en la literatura regional, en la literatura en realidad peruana, ¿no? Y aparte de lo que has mencionado, Xavier, algo que me parece interesante es que vamos a analizar la cuentística de Juan Morillo Ganoza, un autor que generalmente es más conocido o digamos que ha trascendido más como novelista. Tiene una gran cantidad de novelas amorosas también, pero ha sabido, creo yo, cobijar en su producción narrativa de manera muy genial la novela y también el cuento. Y creo que Arrieros, un libro que se publicó por primera vez en 1964 y que tiene esa nueva edición del editorial Lectandra, con esa edición creo que se ratifica la vigencia de Arrieros. Porque lo que lees del 64 pareciese que se replica en el 2026, ¿no? Entonces, vale. Por ahí me parece, me emociona eso, por ejemplo, como parte de lo que vamos a conversar hoy día. Jimena, ¿cómo estás? Hola chicos, hola David, hola Xavier. Qué buena intro te has metido, Xavier. Me encantó. Y sin ensayar. Me encanta. ¿Esta es la edición que dice? Sí, es la primera edición del 64. Es muy, muy paja, ¿no? Muy chévere. Hay que mostrar como la comparación. Xavier atrás. Es prácticamente un homenaje, ¿no? Claro, sí. La reedición es un homenaje a esa primera edición. Yo voy a decir que no conocía a este autor como casi a la mayoría de los autores que estamos viendo en este recorrido desorbitado. En realidad ha sido una sorpresa para mí y me ha dejado muy satisfecha, me ha dado entre como placer y culpa leerlo. Pero ya vamos a ver por qué. La culpa, ¿no? La culpa, ¿no? La culpa de que habiendo tan buenos autores, no tengamos acceso a ellos, ¿no? Quizás exactamente. Por desidia o quizás porque no hemos tenido la información a mano. Pero justamente para eso este recorrido Para eso está bueno. Bueno, hemos un poco aterrizado el libro en tres ejes. El primero que vamos a revisar es algo muy importante en el libro, que es la oralidad. El manejo de la sintaxis en el libro, ese es el eje que queremos ver, en el que vemos que los narradores, más que relatar, confiesan. No sé qué les ha generado a ustedes. En realidad, creo que uno de los méritos más importantes del libro, para mí, tiene que ver con el tema de cómo es que la oralidad de personajes de una zona geográfica determinada, serranía liberteña, para ser concreto, cómo esa oralidad se logra textualizar, ¿no? Se logra reflejar en el texto. Porque cuando tú escuchas relatos como, por ejemplo, Barrón Bisaco, y ves la forma en que el narrador ha escrito el texto, ha escrito los diálogos, por ejemplo, los escuchas. O sea, es como que la parte escrita, pues en el contradictorio, combina la parte textual y la parte fonética. Porque hay una terrenalidad, quizás, del diálogo en el texto. Y lograr eso debe ser terrible, ¿no? O sea, debe ser complejo también, pero Morillo lo hace ver tan sencillo, tan cotidiano como si hablara, ¿no? Pero hablara los personajes del cuento. No sé si por ahí va esa premisa. Sí, yo creo que, bueno, aquí nosotros le hemos puesto, ¿no? La oralidad como sintaxis de barro y abismo, ¿no? Este nombre
sobre la sintaxis, ¿qué es la sintaxis, David? ¿Nos puedes Bueno, la explicar? sintaxis se define, es una rama del momento cultural del día, ¿no? Es una rama de lingüística que se encarga de ver la estructura, el orden, ¿no? De los enunciados, de las frases, de las oraciones y de todos los elementos textuales. Entonces, la forma en que se construye una oración, se construye una frase, se construye un diálogo, tiene que ver con el estudio de la sintaxis. Ok, Básicamente, ¿no? buenísimo, apunten. Bueno, en otro libro, en el primer libro que hicimos sobre Leoncio Bueno, hablamos de la sintaxis chúcara, que era como una sintaxis más salvaje, más atropellada, ¿no? Y acá hablamos de esta sintaxis que tiene que ver más con la oralidad, porque, por ejemplo, en este cuento, en el primer cuento, que es el ejemplo de Venancio, por ejemplo, cuando hablan de esa noche que llega Venancio a la casa, ¿no? Y dice, nas tardes, taita. Saludó apenas como si temiera algo. Mi padre, que arreglaba unos arreos, le miró interrogante. Busco posadita. De pasito nomá vengo. Esta nochecita nomá. Y este tipo de estructura se encuentra en todo el libro, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje, de oralidad, te hace también sentir muy cerca, ¿no? A todos estos escenarios de los que narra el libro. Entonces también eso te hace como meterte un poquito más en la narración. Y eso es lo que me ha gustado también. Perdón, Xavier, alguna cuestión justamente por lo que dice Jimena. Es cierto que la oralidad se presenta en el texto aparte de un diálogo, ¿no? Hay un dialecto muy presente en el texto, pero no solamente es el tema de que el texto refleje la forma de hablar como un elemento de verosimilitud. Yo creo que también hay un propósito político, una forma de crear adrede que los personajes hablen. Porque si ustedes revisan o revisamos el texto, hay momentos en que el narrador narra la escena, vaga la redundancia, y narra con una prosa distinta, con un lenguaje distinto, pero cuando hablan los personajes, habla de la forma en que un personaje de la serranía liberteña habla. Y creo yo que tiene que ver con una forma de visibilizar o de acercarnos a ese entorno. Tú sugeriste, Xavier, que sea una sintaxis del barrio y el abismo, ¿no? Y eso sí en gozar primero conmoción, pero no sé. No, mira, a mí lo que más me sorprende, lo han mencionado los dos, es esta supuesta simpleza. Claro. Uno cuando empieza el cuento que arranca el libro es el ejemplo de Venancio y en teoría pareciera que fuera el más simple, pero si uno le da una releída se da cuenta que es un cuento que funciona en 3 tiempos simultáneos, ¿no? Es un adulto que recuerda un evento de un niño, bueno, de su infancia y también del pasado de Venancio que se lo cuenta como una caja china y que aparece una historia dentro de otra historia. Lo interesante en cómo le da el valor o el peso al lenguaje es que hay frases que se repiten, que siendo la misma frase, por el contexto cambian de fuerza, ¿no? Por ejemplo, hay 3 veces donde el niño pregunta qué es la justicia, Exacto, ¿no? sí. Y son en distintos grados de ansiedad o desesperación y quizás de resignación, ¿no? Porque no es lo mismo cuando el niño ve cómo se llevan a este hombre, ¿no? Detenido por un crimen que él había cometido y le pregunta directamente a su madre qué es la justicia. Luego, cuando él está en su cama, en medio de la tormenta, recordando todo lo que está pasando y se vuelve a preguntar qué es la justicia. Ay, como, Y luego, años después, cuando él recuerda a través de otra tormenta, también vamos a ver cómo maneja los elementos de la naturaleza, porque acá las tormentas son importantes. Venancio llega a la casa y lo acogen en medio de una tormenta. El niño recuerda cómo se llama Venancio en medio de una tormenta y el adulto recuerda todos estos eventos en medio de una tormenta. Es como una Magdalena prusiana, ¿no? Que lo trae, lo retrotrae, la doble vocación, claro. ¿no? Pero esta pregunta de qué es la justicia tiene distinta intensidad según cómo lo va manejando. Pero se podría responder de forma distinta. Se podría responder, exacto, se podría responder de forma distinta. Bueno, pero quería no dejar pasar algo, porque el ejemplo de Venancio habla también de algo muy evidente, lo que es el ejemplo. Venancio cuenta su historia, su traumática historia, como un ejemplo, ¿no? Y yo antes de venir acá estuve repasando un libro que me parece bellísimo de Arguedas, que son sus cuentos de agua, y me reencontré con un cuento clásico, que es El sueño del Pongo,
que no es lo mismo, pero por ahí va, ¿no? Que Es que es un ejemplo también. es un ejemplo. El ¿no? sueño O es un sea, ejemplo, claro. El Pongo cuenta, bueno, para el que no lo ha leído, tiene que correr a leerlo porque es un cuento Sueño del terrible, Pongo. No, no. cruel, ¿no? Pero en lo que cuenta el Pongo es algo que él sueña, pero que en realidad es como una manifestación de rebeldía y de juicio moral a su agresor. ¿no? Como Venancio. Como Venancio, Claro. como Venancio que cuenta, pero en este caso no es un sueño, sino lo que a él le pasó, ¿no? Entonces, yo creo que es un arma, es una herramienta que Murillo resignifica acá, ¿no? Que es lo del ejemplo, esta especie de relato que no reclama completamente es la autoría del que lo relata, ¿no? Ujú. Y además creo que igual es, como lo dices en El sueño del Pongo, que el sueño del Pongo, cuando digo el sueño del Pongo, me acuerdo del cuento del sueño del Pongo y me pongo triste porque también me acuerdo de Pongo de los Dálmatas, que es el papá, y recuerdo todo y entonces me pongo muy triste. Pero bueno, es como una Pues de Pongo. revelación, no, como una... ¿Cómo dijiste? Que era como rebelarse contra su agresor, Sí. pero en una situación, en un contexto de jerarquía social, ¿no? Entonces, eso también se ve aquí en el ejemplo de Venancio y me gusta que hayas dicho que hay que hablar sobre el ejemplo de Venancio como el ejemplo, porque yo creo que en el cuento se hacen se hacen tres veces la pregunta de qué es la justicia y creo que la respuesta a esas tres preguntas es precisamente el ejemplo de Venancio. O sea, es como que hay muchos Venancios, ¿no? En Perú. O sea, hay como que el ejemplo de Venancio es como los miles de Venancios que hay en Perú, ¿no? Entonces siento que por eso es que también hay tres veces en que se repite esta pregunta de qué es la justicia, qué es la justicia. Es como cuando le preguntas qué es la justicia, esto es la justicia. Exacto. El ejemplo mismo, ¿no? Exacto. Es la respuesta. ¿Qué es la justicia? Eso es la justicia. Claro, no, El ejemplo es la respuesta. y pasando a un cuento también emblemático del libro, que es El Barrón Pistaco, Ah, el lenguaje funciona también como no sé si ustedes recuerdan las películas de terror que te van dando pautas, te van diciendo que algo malo va a pasar, conforme van apareciendo ciertos sonidos, ¿no? Ese bajo de fondo o esa música disonante, ¿no? Que a veces Es que- cuando va a aparecer el monstruo, pareciera que diera esos pies en el Barrón Pistaco porque, no sé, el Barrón Pistaco a mí sí me ha gustado, es el cuento que más me gusta De del los- libro, claro. seis, creo, así de, seis, siete, ¿no? Sí, porque tiene muchos detalles que lo hacen especial. Incluso creo que Romualdo, que es la víctima, una de las víctimas, porque muere una pareja allí, una pareja de amantes, canta un yarabí. ¿No? Canta un yarabí. Él se ve triunfando en la costa con su pareja, ¿no? Espera. Da contexto. Bueno, esta Barrón Pistaco es la historia de un par de enamorados que escapan de su comunidad, de su pueblo, para ir a la costa y empezar una familia. Pero tienen que cruzar la Puna. Y en la Puna no solamente tienen los peligros reales, ¿no? Como que te asalten o que te dé un helado, ¿no? Sino que hay un peligro sobrenatural que son los pistacos, que son estos tipos de seres sobrenaturales que son válidos y te atrapan en el camino y te roban tu grasa y luego te desaparecen, ¿no? Entonces, desde siempre los van advirtiendo de que hay un barrón pistaco, que es el mejor pistaco que ha habido en esa zona, porque es cruel y todo esto, ¿no? Y en el camino se encuentran con un arriero. Y es este arriero en el cual, de una manera muy inteligente, los manipula, porque si se dan cuenta, primero les mete miedo, les dice que, uy, sí, les cuenta el asesinato de un hombre que le había roto la cabeza con una piedra, lo habían agarrado a palazos y lo habían dejado desnudo en medio de la puna. Y luego, cuando Chacha Coca le dice que le había salido una banderita, señal de buen augurio, que les iba a ir muy bien. Y resulta que en te doy miedo, pero luego te doy tranquilidad, los iba jalando para que el hombre confíe. La mujer no tanto, ¿no? Porque siempre estaba con las alarmas,
Porque las mujeres somos las de la intuición. Claro, pero lamentablemente se deja llevar también por su pareja y al final pues este tipo termina se apropia de la identidad del Barrón Pistaco, a mi parecer se apropia. No hay nada sobrenatural en el cuento, para mí me parece un asesino que se hace llamar el Barrón Pistaco para dar más miedo, ¿no? Y al final Depende, ¿no? le roba y deja sus cuerpos para los chivos o los carroñeros. En realidad, lo que pasa es que, por un lado, podríamos decir que no es una historia sobrenatural porque es una pareja, ¿no?, de enamorados que huyen de la familia y que tienen ese sueño aspiracional de irse a la ciudad, porque en la ciudad hay mayores oportunidades de vida. Y en ese camino siempre habita la leyenda del Pisaco, ¿no? Ese ser metamorfoseado que los va a asaltar y les va a hacer daño, ¿no? Y claro, por ese lado, al final, el Pisaco, o el hombre que los asalta, no es un Pisaco, es un hombre de carne y hueso. Bajo esa lógica no hay un tema sobrenatural. Pero si partimos de lo sobrenatural como aquello que instala en lo cotidiano y juega con los elementos de la imaginación, sí hay algo sobrenatural, porque el Pisaco como idea sí habita en la mente de ellos. Porque incluso el propio criminal, asesino, ¿no?, les cuenta cosas al detalle de lo que el Pisaco hace. Y el terror, para mí el terror es, por ejemplo, sobrenatural en el cuento, porque se instala en la mente de ellos y le hace creer cosas. Es más, en la parte final, cuando Rumaldo comienza a contar estrellas, Clotilde creo que le dice, no cuentes estrellas porque si no... Vas a contar cenizas. Vas a contar cenizas, ¿no? Entonces, ese elemento, esa cosmovisión mágico, mítico del Ande, que los personajes viven en ese momento, creo que por ese lado sí habita lo sobrenatural. No, claro, no parece un monstruo. Permíteme obviamente, ¿no? decirte, No parece justo has tocado un detalle porque donde habita el terror también es en esta ambigüedad Claro, entre lo real y lo sobrenatural, y ahí has tocado un punto en el cuento que abre esa puerta. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando le dice Clotilde esto a su amante Romualdo, que no cuente estrellas porque puede terminar contando cenizas, Y no no está el Pistaco. O sea, no está el arriero que los termina matando. Se va con sus mulas. Pero cuando él regresa y los mata, el Pistaco les dice, ¿no?, a los puercos, a los cadáveres, ahora sí vas a poder encontrar ceniza. ¿Cómo el Pistaco escuchó eso? Porque siempre estuvo Se ahí. escondió. Mira, el cuento es genial. Es un ente. Entonces, Mira, el cuento como es te genial. lo deja todo flotando. Mira, O tú sea- quítale el escenario andino o de la serranía y ponle un escenario más citadino. Parece un cuento de terror, porque así como en los cuentos de terror, el asesino te va dando pistas Ujú. y tú dices, él era el asesino, ¿no? Claro, pero si el tipo describía tan bien, tan exactamente cómo eran los asesinatos, es porque el tipo era el asesino realmente. Y Uno eso- termina con esa sensación, como traer. Pero yo creo que no es, o sea, es que esto nos pasa siempre cuando conversamos y Xavier dice, es que yo lo veo de esta manera y David dice, es que yo lo veo de esta otra manera y yo los escucho hablar y digo, es que no son maneras alejadas, o sea, se complementan. ¿Entiendes? Hablamos pues del gótico andino, ¿no? Claro. Entonces es como, claro, ahora vamos a hablar sobre el gótico andino, ¿no? En la tercera parte. Pero eso, o sea, yo creo que lo que tú dices, que tiene el cuento esta perspectiva sobrenatural, y lo que Xavier dice, que al final, pues puede tener un poco de ello, pero también desde su perspectiva, el Barrón era una persona de carne y hueso y era este arriero que era un delincuente nada más, ¿no? Pero que igual el cuento tiene toda esta atmósfera medio de cosmovisión andina, ¿no? Me parece que se complementan, que el cuento es realmente eso, ¿no? Y creo que todos hemos leído sobre el Barrón Pistaco en el colegio, desde el colegio, ¿no? Y sobre esta leyenda. Pero creo que lo que hace diferente el cuento con Juan Morillo es que realmente sientes sí el terror, ¿no? Ya sea sobrenatural o muy real, creo que sientes el terror de verdad por las características que tiene el cuento y cómo te hace
llevar esta experiencia como inmersiva, ¿no? Entonces me parece que está chévere por eso, porque te metes allí y con las características que además no solamente se quedan en que sea una leyenda de cosmovisión o que sea real, sino también con ese trasfondo social, ¿no? De que es una pareja que quiere irse a la cosa, quiere emigrar, y también es ese terror que hay allí, ¿no? Esa situación de la migración y de lo que va a pasar y lo que va a pasar y al final no pasa, ¿no? Como que te lo, te lo quitan nada más y ya está. Bueno, breve, porque también Hay más. quería que, claro, hay más cosas, pero por ejemplo, esto del gótico andino, ¿cómo sale? Porque a Mariana Enríquez resignifica lo que es el gótico. Bueno, más o menos el gótico, pues, este género que surge pues en el siglo XVIII, que tiene mucha mezcla de romanticismo, ¿no? Surge en Alemania, también en Inglaterra, y trabaja pues, ¿no? Con los vampiros, con los castillos, ¿no? Con estos espacios opresivos. Pero Mariana Enríquez lo aterriza en Sudamérica, y ella hace un análisis partiendo de el terror de Stephen King. Y Stephen King tiene algo que se llama factores de presión fóbica, que suena muy raro, pero es algo muy simple, ¿no? Que es que el terror, es muy evidente también, el terror, según el lugar, depende de lo que a la gente le da miedo en ese lugar. Y acá en Sudamérica, ¿qué nos da miedo? No nos da miedo, pues, los duendes o los vampiros. En algunos lugares sí, ¿no? Con sus matices. Pero lo que más nos da miedo creo que es que nos desaparezcan, que el Estado Que abusen de abuse nosotros. los cuerpos, la impunidad, el abandono, ¿no? Entonces, Mariana Enríquez, por ejemplo, creo que toma una noticia donde queman a una mujer, y ella, digamos que transforma esa noticia y cree cosas que perdimos en el juego, haciendo que las mujeres mismas Decían quemarse, se ¿no? quemen, Claro. deciden quemar como para quitarle el instrumento al abusador, ¿no? claro. Le quitan el instrumento y ellas mismas deciden mutilarse, ¿no? En ese sentido de lo del abandono que menciona, o que menciona Xavier, en Basura también hay esa, en el cuento me refiero a Basura, te hace el cuarto cuento, me parece. Es el tercero, Sí, ¿no? Hay una, o los segundos, ¿no? no el segundo, pero Hay una lógica del abandono también, pero es un cuento muy social, por ejemplo. No sé si por ahí también tendría como esa idea del abandono al respecto. es un cuento que en realidad es el cuento que es más difícil de clasificar, creo, ¿no? Pero tiene unos detalles que me gustaría resaltar. Ocurre en medio de una manifestación política, ¿no? Ocurre dentro de una manifestación política, y además hay como el abandono que se da del perro. Pareciera un poco una metáfora de cómo se abandonan en las campañas políticas a los representantes rurales. Sí, eso, tiene esa lógica social también, ¿no? Sí. Pero también hay un dispositivo del perro, que el perro, no sé si da cuenta, no racionaliza, pero todo lo que le ocurre es bastante sensorial. Lo que escucha, lo que huele. Al final, incluso cuando muere, vuelve a escuchar el río, ¿no? Pero más que como que algo sobrenatural, creo que es la imagen de una mente que se apaga. La mente que ya nos deja, y como que cuando ya va cerrando sus compuertas te va dando tus últimas imágenes. Yo creo que en Basura bueno, yo no esperaba que el final sea así. En realidad me dio mucha pena también. Es decir, todos los cuentos de Reos me encantaron. Y Basura fue uno de los que me dio mucha pena porque no esperaba que la persona de la que se trataba el cuento fuera un animal, fuera un perro, que al final yo creo que es una metáfora también de que podríamos ser cualquiera de nosotros, o que podría ser una persona la que está tirada y abandonada y que se muere. No, pero también va todo ello con lo que es lo del gótico andino, que ya lo hemos hablado, y la idea de la culpa que atraviesa todo el libro, ¿no? Porque además de que hablamos de un terror sudamericano, ¿no? Andino, de esta ausencia estatal, de este terror de la pobreza, de este terror de muchas cosas que pueden pasarle a uno. Este libro hace que a la vez que tú leas todos los cuentos, también sientas esta culpa que te atraviesa, ¿no? Porque dices, ¿por qué pasa todo esto? Y yo estoy acá
disfrutando, no sé. Y entonces te hace como, no sé, me dejó como muy tocada ese tema de la culpa, ¿no? La culpa, el cuento creo que retrata esto de la culpa de una manera magistral, es el que da nombre al libro, ¿no? Arrieros, Arrieros. ¿no? Que es creo, el cuento más ambicioso y complejo El más conocido también, claro. ¿no? El más difundido de Murillo junto con Romy Sacco. Sí, que es en sí la historia de un arriero que había asesinado a su compañero por una pelea por el alcohol, media tonta, ¿no? Uno le dice maricón, ¿no? Al otro, y el otro se ofende, y los dos borrachos pelean y lo empuja a uno a la laguna, ¿no? Incluso la forma en que está construido el cuento parece una confesión, pero no termina haciéndolo porque es como una justificación, ¿no? Ujú. Justifica lo que hace, un poco que a momentos le dice, le echa la culpa al muerto, ¿no? Pero es bastante macabro cómo describe lo que le pasa a la viuda, lo que le pasa al hijo del muerto, o sea, cómo él observa cómo la mujer cae en la pobreza absoluta, tiene que hacer trabajos Sí. penosos, tiene que arrastrar al niño con ella y al final el niño muere. Pero en sí el tema central es la culpa materializada en un objeto. Mira, con el tema de la culpa, por ejemplo, y pensando en Arrieros, pero también pensando, lo creo que es el último cuento, un abuso. A mí, por ejemplo, algo que me genera una sensación de extrañamiento es cómo es que la culpa socialmente termina recayendo en alguien que no tiene la culpa. Es No. decir, hay un nivel de injusticia porque al final, bueno, en un abuso hay un abuso, ¿no? Para la redundancia, pero el personaje principal, el protagonista, el narrador, es quien tiene la culpa de ese abuso, pero sin embargo te cuenta que la culpa la asume otro. Entonces, por ejemplo, la culpa o la autoculpa, la condenación, el cargo de conciencia va por un lado, pero en este caso el cuento para mí plantea este grado de injusticia porque los personajes, al fin y al cabo, se están librados, o el culpable se sale librado, ¿no? El Parrón Bisago también queda libre. Entonces, el caso del ejemplo de Venancio también, o sea, es como si el libro mostrara diferentes capas en los que ciertos personajes que han cometido un acto injusto o un acto deshonesto se salen con la suya. Exactamente. Y el pueblo, el oprimido, el inocente, al final termina siendo culpado o siendo responsable o no yendo a justicia. Entonces, creo que eso de la culpa, por ejemplo, también está en este grado de desigualdad social, ¿no? Sí. En varios cuentos. Y precisamente es eso lo que hace que este libro sea terrorífico. Y que sea... No, porque además en un abuso nadie le pregunta nada a la mujer violada. Exactamente. O sea, no pinta en el cuento, es como... ¿no? O sea, Sí. pero bueno, ya hemos visto estas tres capas en el libro de Arrieros, hemos visto la oralidad, el botibuanino del terror, ahora la justicia, la culpa. Podríamos ir cerrando, ¿no? Para dar una idea. Yo soy de la opinión, no sé, ustedes qué opinaron sobre esto, tuvieron tiempo de analizar, que es un libro que pareciera una novela fantasma, que los 6 cuentos en sí dan una unidad. Y bueno, David, tú sabes que la carrera de Murillo Ganosa es más de novelista que de cuentista. No sé qué tan sentido te haga esta idea. Yo creo que los cuentos sí podrían formar parte de una historia, de una novela, o podrían ser el universo arriero, ¿no? Con una gran novela, una gran historia. Sin embargo, no veo esa conversación en la catedral, por ejemplo, o ese elemento que una todas las historias. Parece que faltara. Parece que... Sí, ojo, faltara si es que queremos verlo. Como una novela. Pero de por sí, como cuentario, funciona muy bien. Está muy, o sea, Sí, está claro. muy... Es un universo sí, ya- es un universo ya cerrado, ¿no? Sí. No hay cuentos ahí que escapen. Yo creo que está perfecto. Creo que no falta ni sobra nada. Y que los 6 o 7 cuentos que son, ¿6? Son 6 cuentos. Los 6 cuentos, porque es un libro pequeño además, los 6 cuentos son suficientes para que te vayas a dormir con la culpa en la cabeza y despiertes muy triste, pero igual lo puedes leer porque lo puedes disfrutar.
No sé si Claro, además creo que hemos dado un giro porque por mucho tiempo se pensó que Herreros era un libro de cuentos costumbrista, ¿no? Claro, como más ¿No? social, ¿no? Pero Más social. Se leyó en su momento, Se leyó como en ese momento, ¿no? Y creo que darle un giro más para el terror es una nueva forma, una nueva capa, una nueva forma de acercarnos a este libro que también nos puede ayudar. es un libro que se resignifica, ¿no? En realidad, Sí. ¿no? Bueno, creo que es un libro que recomendamos, merece ser leído. Sus palabras finales. No, yo me quedo con la sensación de que, como decía Jimena, nos vamos con la culpa y quizás nos despertamos con el horror de la injusticia que vive el país, ¿no? Eso básicamente me quedó. pero también con placer, Ah, pues. porque es un buen libro. Son cuentos que están bien hechos, que son fáciles de leer y que además es como algo que te va a sorprender si no lo has leído, también si no has leído al autor como yo, y vas a querer leer más de este autor, ¿no? Porque como dicen David y Xavier, es más un novelista y tal vez puedas observar más cosas en las demás obras que tiene, así que está bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias Y una vez bueno, más. Xavier, nos yo vemos. feliz de estar con ustedes, Jimena también. Y hasta la Nos próxima. vemos en el próximo Hasta el próximo episodio. episodio. Adiós. Suscríbanse.